Y atención ahora, porque vamos a analizar uno de los grandes proyectos, de las grandes reformas que se propone Javier Milei para este segundo tramo de su mandato. Vamos a hablar de la reforma laboral, de los aspectos que conocemos, de lo que hasta ahora dijo, escribió en el DNU 7023, en la Ley Bases, en el proyecto de Romina 10, el Gobierno Nacional. Para eso estamos con dos especialistas de lujo. Están con nosotros Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, investigador de Fundar. Bienvenido, ¿cómo estás? Y también Gustavo Ciampa, abogado laboralista. Hola Gustavo, bienvenido. Gracias por venir. Antes de arrancar les propongo que escuchemos a Diego Santilli, flamante, bueno, no juró todavía, es diputado, mañana va a estar ahí firmando como diputado, va a ser ministro del Interior, hablando hace un ratito nada más sobre la reforma laboral. El objetivo es lograr la reforma, porque no es la reforma para un presidente, es la reforma para la República Argentina, para los argentinos. Digo, cuando hablamos de reforma, la modernización laboral significa que hay más de la mitad de los trabajadores de la República Argentina están en informalidad. Tienen cero derechos, tenemos que lograr que tengan derechos y que estén en la formalidad, respetando los convenios hacia atrás y teniendo la posibilidad de modificar, si querés, esos convenios colectivos, pero para adelante, ¿qué hacemos con el que está en informalidad? Tenemos que lograr que entre. Entonces, trabajar en ese camino. Algunos gremios ya están en pie de guerra, Diego. Yo les diría, en pie de guerra, ¿por qué? ¿Acaso no queremos que los argentinos tengan trabajo formal? ¿Acaso no queremos que tengan derecho a una vacación, que tengan derecho al acceso a la salud, que tengan derecho a tener una jubilación futura? No, ese es el camino. Además, si hay más trabajadores formales, ellos van a representar a más gente. Además, si hay más trabajadores formales, nuestros jubilados van a ganar más. Porque si duplican los trabajadores formales, los jubilados ganan el doble. Entonces, así va el mundo, para ese lado. El objetivo es lograr la reforma. Un paraíso, Pero es que vos lo escuchás así y decís, ¿y cómo no estar de acuerdo? ¿Cómo no estar de acuerdo? ¿Quién no quiere que haya más trabajadores formales en la Argentina? Que esos trabajadores que hoy están en la informalidad accedan a algún tipo de vínculo formal que les permita acceder a una jubilación, que les permita acceder a los derechos que hoy les son negados. No, todos queremos lo mismo. Me parece que los caminos no conducen a eso. Los chicos están así como queriendo eufóricos por responderle. Saliéndonos de la vaina. No, una aclaración fundamental, pues un error grave del ministro, es los trabajadores que no están registrados tienen los mismos derechos que los trabajadores que están registrados. Explícalo, porque que lo claro, esto es básico, pues lo peor que uno puede hacer es desinformar a los trabajadores y trabajadoras que no están registrados, que están, como mal llamamos, trabajo en negro, pues tienen absolutamente los mismos derechos. Tienen derecho al salario de convenio, a los adicionales de convenio, a licencia por vacaciones, por enfermedad, a vacaciones, a aguinaldo. Los derechos los tienen. Tienen una mayor dificultad para hacerse valer en sus derechos. Pero no se necesita esta reforma laboral para que esos trabajadores puedan estar en condiciones de hacerse valer en sus derechos. Ahora, Gustavo, te escucha alguien que está hace 20 años o 10 o 5 trabajando en negro y te dice, bueno, está bien, muy linda tu teoría, pero ¿sabes qué? Yo no tengo ninguno de esos derechos. ¿Y qué le hace ¿A quién se lo voy a pedir? ¿Y qué le hace pensar que con esta reforma lo va a tener? Mira, las dos actividades que tienen previstos los derechos los menores derechos para los trabajadores, industria de la construcción y trabajo en casas particulares, lo que antes se llamaba servicio doméstico, son las dos actividades donde más trabajo en negro hay. Donde no hay indemnización por despido, que es en la industria de la construcción, es la actividad que más trabajo no registrado tiene. Cada vez que se degradaron los derechos de los trabajadores, cada vez que hubo modificaciones de leyes de carácter regresivo, incrementó el desempleo, no se generó empleo. Fíjense, y ya le dejo a Juan, porque si no parece que estoy capitalizando todo. El año pasado, hace apenas un año, se sancionó la Ley Bases, que tiene un capítulo laboral, y que el Gobierno Nacional y quienes propugnaban la Ley Bases, el capítulo laboral de la Ley Bases, decían que era necesario para generar empleo. Y al contrario, no se generó empleo, se destruyó. Pues lo que genera empleo son las políticas económicas, no es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo y la legislación laboral tienen por finalidad preservar la dignidad de las personas que trabajan. Entonces, para generar empleo hay que hacer una política económica que sea generadora de empleo, pero sin tocar los derechos laborales. Cuando se tocan los derechos laborales para atrás, se afecta regresivamente la dignidad de las personas que trabajan. Juan. Sí, yo parto desde ahí, lo que decía Gustavo. Ninguna reforma laboral, buena o mala, inclusiva, excluyente, genera empleo de por sí. Entonces, plantear que cambiando las regulaciones laborales
es decir, sobreexigiendo lo que las regulaciones laborales pueden dar, se va a crear empleo o se va a formalizar, es esperar soluciones mágicas. Y ni hablar que la política económica, una política de desarrollo, de expansión de la economía, es lo que genera empleo, y lo que está pasando en estos últimos meses es que estamos en una franca recesión provocada por el gobierno, que incluye además ancla salarial, es decir, también sobreexigir la política de ingresos para que bajos salarios no generen nuevos saltos inflacionarios. Digo, hay una política económica que está sobreexigiendo en general a las regulaciones laborales. Bueno, ahora van por una segunda ronda para ver si relajando nuevamente protecciones sociales, porque esto es lo que no dice Santilli. Por eso suena tan bien, porque lo que no dice es lo que señalaba Gustavo. Lo que no está diciendo es que la tesis básica y única de este gobierno y de todas las anteriores reformas laborales excluyentes que se hicieron es la siguiente: si bajamos los costos laborales, eso va a generar empleo. Lo que genera empleo es que la actividad económica funcione, que el comercio venda, y además convengamos que hay un malestar en el trabajo, ¿no? No es cierto que estamos todos geniales, ¿no? Los que tienen derechos están muy bien, y los que tienen los derechos laborales vulnerados están también como contentos esperando que haya un derrame. No, 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 hay una situación que es realmente dramática. Los salarios en la Argentina están por el piso, y a contrario de lo que seguramente piensa Santilli, los costos laborales de la Argentina también están por el piso. Todavía circulan estas estadísticas que dicen que los costos laborales en la Argentina son muy altos. Son muy altos para las micropymes o para las pequeñas y medianas empresas que no venden, ¿no? Que están prácticamente afuera del mercado formal y de la economía. Pero si hacemos estudios comparados con los costos laborales de cualquier país del mundo, de cualquier economía similar a la de Argentina, los costos laborales de Argentina están por el piso. Los quieren bajar más con la expectativa de que eso genere empleo. Eso entra en un círculo vicioso en donde el día de mañana, si se bajan contribuciones patronales, quiebran las obras sociales. Los trabajadores que no tienen para pagar una prepaga y se quedan sin su obra social van a ir al sistema público, al hospital público, que donde se atienden ¿quiénes? Los trabajadores informales que no acceden a las obras sociales. Digo, esto puede entrar en un círculo vicioso que vuelva catastrófico una situación que hoy es de malestar, ¿no? Por el año pasado derogaron todas las sanciones que hay para los empleadores que tienen trabajadores sin registrar. Las multas por no registración, claro. Sí, yo las llamo multiindemnizaciones, porque tienen un aspecto sancionatorio, pero tienen un aspecto reparatorio para la víctima. La cobraba cuando te echaban, claro. Claro, pero además crearon formas de contratación laboral, pero que dicen que no son laborales. Y esto no es un tema abstracto. Que una relación no se le reconozca naturaleza laboral quiere decir que se la priva de todo derecho a ese trabajador, a ese trabajadora. Esta es la figura del colaborador. Claro, la vaca toro, el trabajador independiente con colaboradores. Es una autocontradicción, es una contradicción en sí mismo. Ahora, es cierto también que tenés un 40% de trabajadores no registrados. Sí. Si el planteo es: bueno, la única forma de que se creen puestos de trabajo registrados es que crezca la economía. Hace 15 años más o menos que la economía está estancada. Entonces, a mí me suena razonable como planteo. Después quizás en el detalle termina en una inconsistencia. Pero el planteo de, ¿y qué hacemos para formalizar a los que hoy no están formalizados? ¿Podemos hacer un plan nacional de formalización? No le llames reforma laboral. Llámale como quieras, pero ¿se puede avanzar sin esperar que la economía crezca 5 años consecutivos? No, yo creo que sí, sin duda se puede hacer muchas cosas. Primero, tratando de tener un diagnóstico adecuado sobre dónde está la informalidad, ¿no? Si pensamos que la informalidad es una sola, es decir, trabajo no registrado o empleo asalariado no registrado, bueno, eso es una parte de la informalidad. En verdad lo que hay es una economía informal en donde hay distintas formas de trabajo no registrado. El cuentapropismo poder no estar registrado, el trabajo asalariado poder no estar registrado. Dentro del trabajo asalariado hay muchos sectores. No es lo mismo, recién lo decía Gustavo, no vas a tener una misma política para alentar la registración en la construcción, en el trabajo en casas particulares, que en la industria. Y por tamaño, ¿dónde se concentra la informalidad? ¿Se concentra en las grandes empresas o se concentra en las pequeñas y medianas empresas? Bueno, en el trabajo asalariado, la informalidad se concentra en las micro y en las pequeñas empresas. Hoy, esas empresas, donde hay alta informalidad, pagan los mismos o mayores costos que grandes empresas o grandes conglomerados que están en la economía formal.
por poner un ejemplo, en la economía del conocimiento, muchas empresas de software no pagan cargas sociales, no pagan contribuciones patronales, lo cual los pone en por lo menos una situación injusta, del Por absurdo. un sistema que tienen especial, digo, para Porque no pagar. hace varias décadas hay un sistema de exención de contribuciones patronales para alentar esta economía del conocimiento, lo cual hace 20, 25 años no estaba mal. De origen, la verdad que no está muy bien usar las contribuciones patronales para fomentar la industria, pero supongamos que funcionó durante un tiempo. Ahora son grandes empresas, hay varios unicornios dentro de esa economía y esas empresas no pagan contribuciones patronales, pero la microempresa sí. Bueno, en Fundar hicimos, por ejemplo, un estudio, ¿no?, para ver cuánto costaría que las microempresas no paguen contribuciones patronales, sin fragilizar los costos, los fondos de la Seguridad Social, que es donde van esas contribuciones patronales. Bueno, saquémosle las exenciones a toda esta economía que ya creció, que ya se desarrolló, donde no hay informalidad, y tratemos de ayudar con algunos incentivos a las microempresas, a las pequeñas empresas, donde sí se necesita. Igualmente todo eso solo se puede hacer si crece la economía. Vos preguntás, por ejemplo, otros incentivos que se podrían hacer. Bueno, el blanqueo es un incentivo que se suele utilizar para tratar de lograr formalización. Los blanqueos funcionan cuando el mercado de trabajo se está expandiendo. Cuando la economía no se expande, por más blanqueo que haya, no va a haber registración, porque si no vendés, no hay formalización. Perdóname, pero no puede haber incentivo a costa de los derechos de los trabajadores. O sea, vos podés bajar los costos laborales sin modificar la ley de contrato de trabajo. Sí. Eso sí, eso sería algo positivo para lograr una mayor registración. Yo no sé si logro una mayor registración. Ni siquiera la verdad, no creo que pase por ahí la situación de lograr una mayor registración. Pero lo que estoy seguro, y nada, puede ser discutible, lo que estoy seguro que no pasa por hacer trabajar a la gente 12 horas por día. Tanto en el proyecto que está en el Congreso de la Nación como en un anteproyecto que está circulando, los dos proyectos llevan la posibilidad de una jornada diaria de trabajo a 12 horas. Estamos retrocediendo más atrás de 1919. El convenio 1 de la OIT, el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que receptó la mayor preocupación en ese momento en el ámbito de las relaciones laborales, fue ponerle un límite a las jornadas extenuantes. Y el límite fue homogéneo, uniforme, piso uniforme, en 8 horas diarias y 48 semanales. Nosotros en la Argentina seguimos teniendo como jornada máxima de trabajo 8 horas diarias que tienen una modulación que puede llegar a 9, pero no 12. Están previendo la posibilidad de llevar la jornada de trabajo a 12 horas diarias. Estamos yendo en sentido contrario al mundo. Si quieren modernidad, lo moderno es lo contrario. Lo moderno es, digamos, reducir la jornada de trabajo, no ampliarla. Hablamos mucho de qué propuestas alternativas puede haber cuando aparezca finalmente el proyecto de ley del oficialismo. ¿Han leído, han escuchado ideas alternativas a las del gobierno? Esta es una, la de la reducción de la jornada de trabajo. Hay proyectos en este sentido. Sí, bueno, se venían discutiendo, discutirse. lo veníamos discutiendo, los dos somos asesores de diputados. Veníamos discutiendo la reducción de la jornada de trabajo. Hay que, porque no es solo económico lo que se discute en esta reforma, también es qué queremos como sociedad. ¿Queremos ir hacia una sociedad más racional, más democrática, más participativa, o a una sociedad con mayor arbitrariedad? Y por supuesto, dentro de la sociedad están los lugares de trabajo. Lo que pasa es que estos proyectos van hacia la arbitrariedad, incrementan la el mundo arbitrariedad. está en esa discusión y nosotros justo nos alineamos con el rey de la arbitrariedad. Entonces la tenemos difícil un poco para dar esa discusión. A ver, hay derecho. ¿Qué es moderno hoy? Moderno es, por ejemplo, el derecho a la información y consulta. Información y consulta es tener que informar en algunos casos, en otros consultar a las organizaciones sindicales, que son la representación de los trabajadores, sobre determinadas decisiones de la empresa que pueden afectar condiciones de trabajo o tengan impacto en el empleo. Eso es democracia, eso es participación, eso es racionalidad. Racionalidad es que si un empleador modifica ilegalmente, más allá de los límites que la ley le permite, las condiciones de trabajo de un trabajador, ese trabajador tenga la posibilidad de exigirle al empleador que respete sus condiciones de trabajo. Ahora, también y no que la única alternativa sea considerarse despedido. Si vos achicás la jornada laboral, tampoco a partir de una modificación de la ley de contrato de trabajo vas a lograr un funcionamiento mejor del mercado de trabajo. No, un si funcionamiento mejor del mercado de trabajo no, pero sí podés estar alentando que las mejoras en la organización del trabajo
no se den a base de intensificación de la mano de obra, Pero no vas a que es lograr lo que en todo sucede caso- cuando hay contextos de ajuste. ¿No vas a Y la- agrandar la brecha entre aquellos que están registrados y los que no están registrados, que son No, cada vez más? más o menos, porque si se reduce la jornada de trabajo, no es que se reduce para todos los trabajadores, se reduce para los trabajadores que están trabajando en el límite de la jornada, porque estamos hablando de la reducción del límite de jornada, no que todos trabajen menos. Y eso impactaría, hacemos los cálculos, solo al 30% de los trabajadores asalariados que están registrados, no, de los asalariados, ¿no? Es decir, solo estarías afectando a una parte. En todo caso sería un mecanismo de distribución del ingreso, porque esas horas de más se podrían convertir en horas extra, ¿no? Pero así como no aplica la regla de bajar costos laborales, genera empleo, tampoco aplica por la contraria. Las reformas laborales inclusivas que van en el sentido de lo que planteaba Gustavo, tampoco son generadoras de empleo. Y a veces está en la conversación, ¿no? Bueno, si reducimos la jornada de trabajo de esa manera, entonces vamos a generar puestos. Eso me parece que también es pensamiento económico, Generar puestos no, pero algo mágico. Yo acá considero, es uno de los factores que te puede ayudar a redistribuir el trabajo existente. No genera puestos de trabajo, pero en alguna medida, y esto no es aritmético, porque conforme demuestran estudios de la Organización Internacional del Trabajo y de la OCDE, reducir la jornada de trabajo aumenta la productividad, disminuye la siniestralidad, esto es los accidentes de trabajo, disminuye el ausentismo. Entonces, digamos, al aumentar la productividad vos no necesitas cubrir la misma cantidad de gente proporcional a la cantidad de horas que bajás manejándolo en hora hombre. Pero poder redistribuir, es como, si se me permite el paralelismo, como las butacas de una sala de cine. Vos podés tener 100 butacas, es una función, 100 personas. Si haces 2 funciones, 200 personas. Las butacas siguen siendo 100. Entonces, los puestos de trabajo, la legislación laboral no te los va a cambiar. Te puede ayudar a que entre más trabajadores se repartan los mismos puestos de trabajo. Es una discusión, la siento hoy a años luz de la República Claro. Argentina, la discusión de la reducción de la jornada de trabajo. Siento que Estamos yendo en otra dirección, sí. Entramos en un camino muy distinto. Constitucionalmente no se puede. Ojo, cuidado a los empleadores. Yo no soy abogado de empleadores, no me subrogo en el interés de los empleadores, pero estas reformas incrementan la litigiosidad. Incrementan la litigiosidad laboral. A contrario de lo que se dice comúnmente, la litigiosidad laboral en la Argentina es muy baja. Menos del La 2%. industria del juicio no existe. No existe. Menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tiene derecho a hacer un juicio lo hace. Menos del 2%. Dos cositas Sí. ahí, porque con el tema de la industria del juicio, el año pasado en la ley bases, lo decía Gustavo recién, se aprobó la eliminación de las multas por trabajo no registrado, Sí. las multimultas, como decía Gustavo. Además de que creció el trabajo no registrado, nosotros decíamos en ese momento, che, pero capaz hay que simplificar el modelo, ¿no? Es cierto, una pyme no sabe bien cuáles son las consecuencias de contratar un trabajador no registrado, porque las multas no están claras, están en 5 leyes, ¿no? Están un poco desordenadas. Bueno, tratemos de ordenarlas, ¿no? ¿Qué hizo la ley bases? Las eliminó por completo. Era cuestión de tiempo que quienes trataron de dar previsibilidad a las empresas con este tipo de normas que hacen motosierra de las leyes laborales, generen más imprevisibilidad. Dicho y hecho, ya hay fallos de la justicia diciendo, che, como yo no tengo referencia para multar a una empresa o darle a un trabajador lo que le corresponde por haber estado años de manera no registrada, Claro, lo que la se le referencia ocurre que a al mí se me juez. cante. Bueno, y ahora hay fallos que dicen, bueno, le tenés que pagar no sé cuánto, mucho más. Bueno, buscando dar previsibilidad de manera mágica, se logra más imprevisibilidad. Y me parece que está mucho más cerca este tipo de debates como soberanía del tiempo de trabajo, derecho a la desconexión, un conjunto de derechos nuevos que se pueden pensar, dado que cambió también la manera de producir y la manera de trabajar. Ejemplos que no están tan lejos. España, Colombia, Chile, un poco Brasil, hasta algunos estados de Estados Unidos, Gran Bretaña, todos son países en donde hubo muy recientemente reformas laborales. Chile, reformas laborales inclusivas, algunas más, otras menos, discutiendo con empresas y sindicatos en la mesa qué es mejor y qué es peor, en donde todos, cada uno cede en una parte. No es cuestión de hacer reformas laborales únicamente pensadas para los trabajadores, definitivamente tampoco reformas laborales únicamente pensadas para algunos
empleadores como es esta que se está planteando. Lo que digo es cierto, nos estamos alejando del mundo, pero de ese mundo que todavía sigue confiando en el diálogo social, en pensar derechos nuevos que no solo son para los que están protegidos, derechos nuevos que también sirven para extender la protección laboral y social. ¿Qué hay de los derechos laborales de las personas que trabajan de manera independiente? ¿Qué hay de los derechos laborales de los trabajadores de plataformas que llegaron a la Argentina en 2016 y al día de hoy en el Parlamento no digo en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, un debate sobre cómo proteger adecuadamente a estos trabajadores que no tienen ni un solo derecho laboral garantizado? Nada. Es decir, no les respetan el límite de horas, no les dan vacaciones, no les dan derecho a la agremiación. Pero tienen derechos. Los tienen tienen vulnerados. Los tienen vulnerados. ¿no? Juan Manuel, Gustavo. Espectacular. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos. Gracias, Muchísimas gracias.